FM, a quienes nos observan también por nuestras cuentas en las redes sociales, tanto en Facebook, WQ Radio Ecuador, en Twitter, @WQ Radio_EC, en Instagram, WQ Radio, y en la página web www.wqradio.com. Ya tenemos la presencia del abogado Henry Cucalón, asambleísta del bloque social cristiano Madera de Guerrero. Muchas gracias y buenos días y bienvenido a los micrófonos de WQ Noticias. A usted por la invitación, muy buenos días con todos los oyentes de WQ, un gusto como siempre compartir con ustedes. Perfecto, ingresando entonces ya en la materia legislativa, todavía en la Asamblea Nacional se halla en la disputa en la conformación de sus presidentes, de sus vicepresidentes y de sus integrantes. Con respecto a ello, también me gustaría saber por qué el Partido Social Cristiano pues no apoyó quizás en primera instancia, quizás en los votos para elegir al presidente de la Asamblea Nacional. Por un asunto de fondo, por ser coherentes y consecuentes, nosotros supimos manifestar que era momento no solamente de un cambio de autoridades, sino de un cambio de rumbo. Por tanto, más allá del respeto personal que merece César Lizardo, dijimos que no íbamos a votar ni por correístas ni por excorreístas. Es más, pusimos a consideración de nuestros colegas la candidatura del doctor Guillermo Celi. Creemos que era la persona más adecuada para dirigir la Asamblea Nacional. Por tanto, y en tal virtud, nosotros no podíamos apoyar al candidato Lizardo. Así de simple, y apoyamos al doctor Guillermo Celi. Lo dijimos con mucha anticipación, lo cual no significa que una vez elegido no se pueda trabajar en los más altos y caros intereses de la nación. Y también en lo que se refiere a las vicepresidencias, como siempre lo manifestamos, que queríamos que los candidatos a dignidades salgan de los grupos que originalmente no llegaron del oficialismo. Votamos por el señor, por ejemplo, vicepresidente Patricio Donoso. Considero que es un caballero de experiencia, un hombre que puede sumar, y así lo haremos en cada uno de los temas. Nosotros no tenemos ningún problema, no somos sectarios, pero ya que usted me pregunta por el presidente Lizardo, esa fue la consideración. Ahora, entonces, este cambio de rumbo, como usted muy bien lo manifiesta, era poner el apoyo restricto en un 100% a alguien que venga de la oposición. No solamente que venga de la oposición, sino que también venga con nuevas ideas que puedan fortalecer el trabajo legislativo, y nosotros consideramos que esa persona era el doctor Guillermo Celi. En democracia se perdió, y más allá de la anécdota que ni siquiera dejaron nominar a los demás candidatos, porque el debut del 14 de mayo fue bastante precario, por decir lo menos, una serie de errores de bulto, pero bueno, tratemos de que las cosas vayan bien, levantemos al final de cuentas lo que quiere la gente, el ciudadano, y eso es lo que nosotros tenemos que estar conectados, a eso nos debemos, esa es nuestra obligación, es que nos pongamos de acuerdo para poder trabajar. ¿Y trabajar en qué? Lo que le interesa a ellos. ¿Cuál es la preocupación fundamental que tiene el pueblo? Empleo, seguridad ciudadana y seguridad social, fomento productivo y obviamente que no haya impunidad en el país. Y sobre eso, bienvenido sea cualquier tema de acuerdo. Pan, techo y empleo, como lo decía en su momento. Bueno, ese ya es el eslogan aterrizado en materia legislativa, porque nosotros no damos directamente el pan, nosotros no vamos directamente a la casa, no damos directamente el empleo, sino que tenemos que dar las herramientas jurídicas que permitan que esas cosas se den, porque los legisladores no dan directamente eso. Ahora, también hay en este caso pues esa disputa hoy en día en la conformación de quienes vayan a estar frente a estas diferentes comisiones, y una de ellas, si bien es cierto, todas las 13 comisiones son importantes, pero la que más llama la atención es la de la fiscalización, la de educación y por obvias razones la de salud, donde hay muchos temas y proyectos que aprobar que son pues muy polémicos, y también la Comisión de Régimen Económico. Mire, todo eso es importante, usted muy bien lo señala. Las comisiones hacen un trabajo, yo le denomino de carpintería. Son los que elaboran los informes previos no vinculantes, es decir, no obligatorios, para que finalmente sea el Pleno de la Asamblea Nacional, todos los 137 legisladores, quienes puedan opinar, argumentar, los que puedan, hablar, los que puedan, y finalmente votar. Muchas veces se preocupan los legisladores que si yo no estoy en X comisión no puedo hablar sobre ese tema en el Pleno. No es así, no es así. Pero obviamente es un trabajo importante
Yo he tenido años en la Comisión de Justicia, en mi periodo anterior estuve en la Comisión de Gobiernos Autónomos, nos hace muy interesante, ya tengo este trabajo diario, no, me mantengo en la Comisión de Justicia. Pero todo llega al Pleno, siempre se recogerán los aportes, más cuando son de carácter fundamentado. Yo acabo, y por citarle un ejemplo, yo no soy parte de la Comisión de Régimen Económico, sin embargo el Código de Comercio y el veto al Código de Comercio fue al Pleno, y en el Pleno intervine con la frontalidad que me caracteriza y con la argumentación necesaria a favor de la gente, siempre. Y en este caso, a favor de las personas que han sido abusadas por una caterva de abusivos que se montaron en el tema del cobro por servicios no financieros por vía telefónica, conseguimos en el Pleno, después de un discurso y después de sumar voluntades para el cambio, conseguimos que se defiendan los derechos de la gente. Yo no soy parte de la comisión, pero soy parte del Pleno y todos somos iguales. Así que esperemos que en estos días se terminen de conformar las comisiones y que nos pongamos a trabajar, reitero, en los temas que le interesan al ciudadano, en los temas que le interesan al pueblo, y que el Pleno tenga ya el material, tenga los proyectos necesarios para poderlos tramitar y aprobar. Y con respecto a los cobros indebidos, que como usted muy bien lo menciona, sí, es un acto que preocupa bastante a la ciudadanía, porque a muchas personas, sin ni siquiera haber recibido una llamada telefónica, se le hizo el descuento correspondiente. 3 familiares míos muy cercanos también pasaron por este tipo de problema. ¿Qué se ha hecho en la parte judicial, o qué se ha hecho en este caso para devolver el dinero? Porque en el caso de mis 3 familiares todavía no tienen esa devolución, y muchos de los ecuatorianos también están en esta posición. En la parte que nos corresponde, en la reforma pertinente al Código de Comercio, se estableció la obligatoriedad que la aceptación sea expresa también a través de un medio digital o medio electrónico. Por poner un ejemplo, puede ser un mail, que no solamente es el susurro telefónico, que como usted muy bien señala, en algunos casos ni siquiera llaman. Y cuando se llaman, porque ahora hasta graban las conversaciones, toman por aceptación cualquier cosa que diga la persona. Pero inclusive en esos casos se ha logrado demostrar con las autoridades, con las comparecencias que hubo, que la persona que en el supuesto caso aceptó no sabe cuáles son las condiciones, no sabe cuáles son los plazos, ni siquiera sabe a qué es beneficiario. Pero algo peor aún, supongamos en el caso que uno haya aceptado, supongamos. ¿Y qué pasa cuando uno por A o B motivo, hasta por crisis económica, ya no quiere continuar con el servicio? ¿No le parece lógico que si contrataron por teléfono, la desvinculación también sea por teléfono? Pero no, no es así. Cuando uno ya no quiere el servicio, le piden que uno vaya y presente cartas, oficios, y otro que presente poco más, un tratado de Versalles, poco más, porque para poder conseguir todo es muy amplio, pero para otros la letra es chiquita. Entonces, ese tipo de cosas ya no se van a permitir, no se puede permitir ningún tipo de abuso, se va a correr de aquí a futuro. Y los casos que ya han sucedido, están ya todas las autoridades del sistema bancario. Recordemos que el banco no es el quien le debita per se, es a través del banco que le debitan, porque son otro tipo de compañías. Ya están los reclamos pertinentes y la comisión respectiva está atrás de que no se vulneren los derechos de los ciudadanos en este tipo de contrataciones. Ahora, inmiscuido en este tipo de problemas estaba el señor Eduardo Jurado. Con respecto a ello también la Asamblea Nacional lo llamó, él compareció, no compareció con respecto a ello. Cuando en la Asamblea se resolvió el tema de la comparecencia del señor, que tiene pleno derecho a tener actividades económicas privadas, pero en ese momento ejercía el cargo de secretario general de la presidencia, en el ínterin renunció. Entonces nunca compareció. Recordemos que los secretarios de la presidencia no son sujetos de control político y de juicio. Ahora con la reforma que estamos haciendo, que estoy propugnando, todo funcionario público, póngale el nombre que sea, inclusive el de petete, pero que tenga rango de ministro, será sujeto a control político, como siempre fue en la historia del Ecuador, salvo de la Constitución de Montecristi y la Ley Orgánica Legislativa en adelante. Así que el señor terminó sus funciones, ya no fue. Me imagino que privilegió su interés particular, a lo cual tiene pleno derecho, pero yo creo que uno debe defender el interés general cuando uno es funcionario público. Perfecto, entonces otro de los temas que también ha tocado fondo en estos últimos días es sobre las declaraciones del ministro de Trabajo, el señor Andrés Midero, sobre, según acuerdos en este caso entre trabajadores y empleadores, de las reformas laborales. Con respecto a ello,
Tres modalidades hay, que es la creación de un contrato por emprendimiento, la eliminación del 35% de recargo del contrato eventual y ocasional, y el tercero, que es el establecimiento de la jornada de 40 horas en la semana, que es el más polémico de todos. Qué importante que nos pongamos a hablar de esto, del empleo, de lo que preocupa a los ciudadanos, de lo que no deja dormir, tanto las personas que tienen el empleo y tienen miedo de perderlo, como las personas que quieren tener un empleo, esos jóvenes que se gradúan de bachilleres, los jóvenes que se gradúan de universitarios y no encuentran una plaza de empleo. Qué bueno también que reconozcamos que quien tiene que generar esa fuente de empleo es el sector privado, no el sector público. Es la empresa privada, pequeña, mediana, grande, es la iniciativa privada la llamada a generar riqueza y por tanto el empleo. El Estado debe ser un facilitador, debe ser un garante de la seguridad jurídica, debe promover esas inversiones, no castigarlas, debe regular, no asfixiar a ese emprendedor que con esa iniciativa a la larga terminará siendo empresario y cuando es empresario terminará dando empleo. Con esta introducción, que es un cambio conceptual de apoyo que veo que ahora tiene este gobierno que era parte del gobierno anterior, que en cambio creía que el Estado podía hacer todo, que era el principio y el fin de todo, vamos a esos temas que usted está conversando. Mire, todo lo que sea para facilitar esa creación de empleo siempre contará con nuestro apoyo. Llámese como se llame. Punto y coma. Eso sí, mientras se respeten los derechos laborales. Exactamente. Y le voy a poner un ejemplo. Nosotros inclusive en la campaña presidencial de Cinta Viteri, en la cual fuimos elegidos congresistas, establecimos el tema. Señores, vamos a toda modalidad. ¿Quieren? Más allá que ahorita haya tiempo parcial, pero supongamos el de las horas. Para agilitar el tema, porque solo necesita ciertas horas, ciertos días. No hay ningún problema. Eso sí, por esas horas, usted saca el prorrateo y tiene los derechos sociales, los beneficios sociales y la respectiva aportación a la seguridad social. Así que estamos abiertos. Aquí no hay verdades absolutas. Todo lo que sea para promover el empleo, sí. Siempre y cuando jamás se afecten, bajo ningún concepto, los derechos y conquistas laborales. Ahora, con las extensiones de las horas que se podría trabajar hasta completar las 40 semanales, dependiendo del ritmo del trabajador, también se cuestiona que, por ejemplo, aquí se quitaría uno de los derechos y es pagar las horas suplementarias, pagar las horas extraordinarias. Reitero, más allá de la modalidad, todo dentro del tema de las garantías laborales. Le voy a poner un ejemplo. Si solo se necesitan X horas, porque el tipo de trabajo es por X horas, porque es en un restaurante en la noche y solo necesitan 3 días o 3 días a la semana, etcétera. Todo siempre y cuando por esa proporción uno tenga los derechos, las garantías, los décimos correspondientes y por supuesto, como no puede ser de otra manera, el aporte respectivo proporcional a la seguridad social. Mientras eso se respete, la creatividad de cómo podemos, reitero una vez más, fomentar nuevas modalidades para que la gente tenga empleo, porque reitero, tenemos que preocuparnos de los que tienen, que no lo pierdan, y de los que no lo tienen, que lo obtengan. Esa es nuestra misión cardenal, esa es nuestra preocupación, eso debe ser prioridad del Estado y de la empresa privada. Ahora, asambleísta Cucalón, si bien es cierto, lo que se está mencionando acá es que, por ejemplo, no se va a perder quizás en uno de los casos de que se asegure a la seguridad, valga la redundancia, social, a estos trabajadores que se acojan a estas 40 horas y en menos tiempo las puedan terminar. Pero, insisto, perfecto, pueden trabajar 12 horas diarias, que prácticamente serían entre 3 días y un poco más de horas para poder completar las 40 horas. Pero en base a ello, las horas extras y suplementarias sí se estarían quedando a un lado, pese a recibir la afiliación social. Por eso también usted hace énfasis y yo le sigo rematando lo mismo, porque estamos hablando conceptualmente, porque hasta ahorita no está el artículo y todavía lo estamos votando. Usted me habla conceptualmente y yo lo hablo conceptualmente. Sí, respetando los derechos laborales. Entonces esto prácticamente igual entraría, bueno, ahorita es como una presunción. Es una presunción, un concepto válido, que se discutiría efectivamente. Pero por supuesto, ya cuando llegue el detalle, y por eso es importante, y ahora llego al vínculo, que personas comprometidas con la generación de empleo, con conocimiento, con convicción, con compromiso, estén también en cada uno de los frentes que tengan que ver, tanto en el Ejecutivo a nivel del Ministerio, tanto a nivel sindical, a nivel patronal y también desde el punto de vista legislativo. Por eso para nosotros es muy importante que personas
como el doctor Vicente Tallano está en la Comisión de los Derechos del Trabajador, para poder articular estas propuestas, jamás en desmedro del trabajador, pero sí con bastante esmero para fomentar el empleo. De esta manera entonces estamos más que seguros los trabajadores ecuatorianos de que el Partido Social Cristiano entonces está a favor específicamente de los trabajadores. Nosotros, y de que no se va a vulnerar pero no solamente este que lo derechos. decimos, sino que lo hacemos. Somos la agrupación política, más allá del partidismo y más allá de la ideología, porque nosotros creemos en la ideología de la prosperidad. La gente quiere prosperar, mejorar sus condiciones de vida, la suya y la de sus hijos. Lo que corresponde a los trabajadores, fuimos nosotros los que votamos en contra y luchamos contra esa ley de justicia laboral del año 2015, la que le metió la mano a los trabajadores, la que vulneró los derechos de los trabajadores, la que le quitó el aporte a la seguridad social, la que le metió la mano a las utilidades. Y todos esos temas siempre los luchamos y hasta ahora seguimos y ganamos, por ejemplo, el tema de las utilidades. Así que, pero al mismo tiempo, somos y creemos lo que le dije al principio de este tema, que lo que más desea la gente, el grito de desesperación es queremos trabajar. Y para eso debemos dar las facilidades correspondientes para que se puedan dar esas condiciones. Ya que tocamos el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, adentrándonos también a ese tópico, por ejemplo, la situación económica, que es un tema pues que preocupa los pensionistas, todos los afiliados. Unos hablan que el IES está quebrado, el otro que no, que sostenible, todavía tiene oportunidad, tiene chance entre 5, entre 10 años. Con respecto a ello, ¿cuál es su posición como asambleísta y también pues cómo usted ve esta situación del IES en la parte actual? El IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, le pertenece a los aportantes, le pertenece a los afiliados, le pertenece a los jubilados. No es la alcancía, ni la caja chica, ni nada del Estado ecuatoriano. No importa quién sea el gobernante, no importa cuál sea el gobierno de turno. Por eso, entre otras cosas, parte de nuestro compromiso, y que está en las distintas regulaciones que hemos tramitado estos años, es que no se le pueda meter la mano a ningún título a los fondos que son de la gente, es decir, de los aportantes. Vulnerar eso es afectar el futuro justamente de los fondos de pensiones, en este caso de los jubilados. Primer gran concepto. Segundo, antes de proponer cualquier tipo de medida para paliar la evidente crisis que tiene la seguridad social, y más allá que las autoridades digan que no han dicho lo que dijeron, que no eran los años, las aportaciones, porque ahora ya nadie sabe qué fue lo que dijeron, antes que todo eso, o aclaran lo que ha sucedido, cómo ha sido la jugarreta con los fondos de seguro y la respectiva sanción de todo orden, administrativa, civil o penal, si fuera el caso, de la farra permanente, de la farra inolvidable que se pegaron en la seguridad social, principalmente en los últimos años, esos que aplaudían como focas en el año 2015, el quitarle el 40% y ahora se hacen los gringos como que no estuvieron ahí, y todas las autoridades de la seguridad social. Mientras no haya, primero, ese establecimiento de responsabilidades, mientras no se conozca el estado real, no el estado real genérico, sí, ya sabemos que está fregado, no, eso ya lo sabemos todo, no, con detalle, con los números, cuál es la crisis actuarial. Si no hay primero eso, no podemos avanzar en la contrapropuesta, que más allá que en algunos casos es lesiva, nosotros siempre estaremos por beneficiar, jamás por perjudicar a los afiliados. Ahora, otro de los puntos que también podríamos arrancar, abogado Cucalón, sería, por ejemplo, de que quien pertenezca al directorio ejecutivo del IES esté desvinculado en un 100% por parte del gobierno que en ese momento esté de turno. Quizás ese podría ser quizás una de las soluciones para una que de no las haya ese tantas, compromiso. sí, me parece bien. Nosotros hemos propuesto que inclusive no entendemos por qué el gobierno debe ser el titular o el ejecutivo de la seguridad social, si al final de cuentas eso es de los trabajadores. Debería ser un delegado de los trabajadores, un delegado de los empleados, público o privado, lo que esté a la cabeza de eso. Sí, es una importante propuesta, es absolutamente recogible y debatible. Ahora, otro de los temas también recientes es que la Contraloría General del Estado detectó pues pagos de pensiones a 225 personas fallecidas. En este caso pues no ha habido una depuración correspondiente, y esto pues generó un perjuicio de $325,000, y dentro de esta investigación también se detectó que 19 personas cobraban el Monte Pío, pero que lo que llama la atención es que en la actualidad ya han contraído el matrimonio y otros unión libre. Como esas, ¿cuántas irregularidades más hay con los fondos
de los afiliados con los fondos de los jubilados. Por eso hay que hacer una auditoría real, profunda del estado que tiene la seguridad social y establecer las responsabilidades. Una de las cosas que más indigna a los ciudadanos, que más indigna al pueblo, no es que se digan, pues todos los días leemos en los periódicos tal y tal caso, es que no pase nada. Y con el tema de la seguridad social ya tenemos bastante tiempo, vemos todos los casos, de toda la gente vinculada, casos de corrupción, y no pasa nada. Lo que la gente no quiere es la impunidad, y peor cuando se han fregado la plata de ellos, la plata que debe servir para una mejor prestación de los servicios médicos en el caso de la seguridad social, de las medicinas y también de la sostenibilidad del sistema de aportes y que tengan una jubilación digna. Los que puedan tenerlo, porque lo que he estado leyendo, al ritmo que vamos, a lo mejor no va a haber ni plata para después de algunos años. Ese tema que usted dice tiene que ser profundamente investigado, así como también lo que hemos mostrado en la prensa y que ya hemos estado haciendo gestiones para informar qué es lo que pasa en los hospitales que son administrados por la seguridad social, principalmente en este caso que nos preocupa, yo soy elegido por Guayaquil, lo que pasa en Guayaquil. Entonces hay una serie de problemas que tiene el IES, es una serie de problemas, y cuidado, aquí estamos con cortinas de humo de que la puse y no la encuentro, lo digo y no lo dije, cuando están pasando temas gravísimos a nivel de la prestación de servicios. Por ejemplo, hay en ciertos hospitales donde no hay los medicamentos y bueno, podemos decir que también en parte únicamente la ciudadanía tiene culpa. ¿En qué sentido? De que únicamente se queda callado y no habla y no pone las denuncias correspondientes, porque a veces el doctor dice, ¿sabes qué? No hay el medicamento correspondiente, le hacen la receta y el ciudadano tiene que ir a comprar a una farmacia particular. Correcto, eso es obligación de todos y estamos también atrás de ese tipo de cuestiones y principalmente algunas denuncias que han salido alrededor del manejo del Teodoro Maldonado Caro en Guayaquil. Perfecto, todos esos temas entonces se los va a analizar, bueno, se los sigue analizando sin duda alguna, pues también en la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué tienen de expectativa con respecto a que la ONU va a colaborar precisamente con el IES a través de una asesoría técnica y va a tener parte de un comité de ética y transparencia de seguro social? Quizás y bueno, esta organización todas esas acciones suman a esa voluntad que queremos de cambio, esa voluntad que hay de que las cosas no permanezcan igual, y qué mejor que una asesoría de un organismo técnico internacional independiente y no dependiente del poder de turno que pueda coadyuvar. Eso sí, toda esa colaboración y todas las normas que podemos hacer no servirán de nada y serán letra muerta si no hay la firme decisión y actitud de los que tienen que ejecutar, que es el gobierno, y los que tienen que sancionar, que es la justicia, mi querido amigo. Y aparte de las sanciones que se puedan ver pues en las personas que en su momento fueron responsables, el dinero pues que se llevaron y que bueno, que la gente tenga la seguridad y la certeza que lo que te debitan cada mes y lo que aporta tu patrono, tú saber qué es lo que tienes y que no se va a perder, que no se lo van a robar, que no se lo van a despilfarrar en inversiones que los gobiernos, insisto, de turno utilizan al IES como si fuera una dependencia de una caja chica. Es la certeza de lo que tú estás aportando va a ser devuelto en el respectivo momento de tu jubilación, que va a ser devuelto por una excelente prestación de servicios, en este caso médicos. Eso es lo que quiere la gente, más allá que puede haber problemas, etcétera. Eso es propio de la administración pública, pero debe haber certeza y honestidad en el manejo de esos fondos que son de la gente, no son del Estado. Perfecto, hemos tenido la intervención del abogado Henry Cucalón, asambleísta del Bloque Social Cristiano Madera de Guerrero.